he puesto un título a este sermón: ofreciendo ante el Señor sacrificio de alabanza. Cuando nosotros hablamos de alabanza, inmediatamente miramos los instrumentos, miramos a los hermanos que dirigen la música y pensamos que ponernos a cantar, eso es todo la alabanza. Pero va mucho más allá, es mucho más profunda. Y incluye muchas cosas de nuestra vida. Y vamos a leer en el capítulo 13 de Hebreos, versículos 15 y 16. Les confieso, hermano, cuando empecé el capítulo 13, dije, bueno, ya este capítulo en un par de sermones está listo, está terminado. Ya llevo como 6 sermones en este capítulo y faltan todavía varios más. Y este, que parece 2 versículos tan sin tanta fuerza o sin importancia, nos trae a nosotros una enseñanza pero maravillosa a nuestra vida. Versículos 15 y 16. Voy a pedir que leamos todos juntos estos versículos. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Y lo pido todos juntos para que cada uno de nosotros se haga parte también de lo que aquí vamos a estar ofreciendo al Señor. ¿Leamos? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo los versículos. Y qué sencillitos y qué simples, podríamos decir nosotros, viene siendo como una adición a lo que había estado hablando y escribiendo el apóstol, el escritor del libro, que mientras más lo leo, más me convenzo de que fue el apóstol Pablo. Así haya eruditos que digan que no, pero en mi corazón yo veo a Pablo escribiendo aquí. Para completar el discurso sobre la gran diferencia que existe entre los que sirven a las exigencias de la ley, siguiendo atados al judaísmo, con los que sirven libremente al Evangelio de la sola gracia en Cristo Jesús, el apóstol nos lleva a ver la importancia de ofrecer ante el Señor un verdadero sacrificio de alabanza. En todo el libro de Hebreos, los sacrificios eran de suprema importancia en el antiguo pacto. Nosotros leemos el libro de Hebreos y vamos encontrando como el Señor va hablando de los sacrificios que había que hacer, y si nos remontamos a los libros de la ley, al Pentateuco, aún con mayor razón. Pero bajo el nuevo pacto, Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo por sobre las ofrendas de animales o de granos que se daban antiguamente o de las fiestas solemnes. Conozco personas que dicen, sí, nosotros tenemos que servir a nuestro Dios, agradarle y honrar su nombre, y por eso tenemos que cumplir con las fiestas solemnes que están en el Antiguo Testamento. Ya no es nada de eso ya es necesario, porque Cristo lo hizo todo por nosotros y se puso Él en lugar de todas esas cosas. De esta manera, entonces, habiendo visto ya por varios domingos esta parte primera del capítulo 13, llegamos al versículo 15 que hemos leído. Una parte de él dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, no cosas nuestras, no que nosotros digamos, yo tengo ganas de hacer un sacrificio para el Señor y yo me voy a esforzar. No, por medio de Él, por medio del Señor, sacrificio de alabanza. Es decir,
fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué estamos diciendo aquí? Nuestro testimonio, nuestro diario vivir, nuestra acción, nuestra relación con los hermanos. Mire, todo esto va incluido en estas palabras. Entonces, dice sacrificio de alabanza. Y nos salta aquí a la mente una pregunta. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Tal vez que los hermanos se sacrifican tocando los instrumentos y nosotros cantando, haciendo esfuerzo, que no me lo sé, que sí me lo sé, que me lo sé un poco y tratando de seguir la ley. No, esto no es el sacrificio de alabanza de ninguna manera, ¿verdad? Todo creyente, fíjense, aquí viene la parte medular de este pasaje. Todo creyente. ¿Usted es creyente? Amén. ¿Amén? ¿Ustedes son creyentes? Amén, ¿verdad? Entonces, pongamos atención. Todo creyente. Entonces estamos incluidos nosotros. En el todo estamos incluidos nosotros los que estamos aquí presentes. Todo creyente como hijo de Dios es hoy un sacerdote que puede traer sacrificio de alabanza a Dios. Y así lo enseña la Escritura, así lo enseña la palabra de Dios. Y leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice, vosotros también, vosotros, ¿ya? Vosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, los redimidos, los nacidos de nuevo. Que me gustó cuando decíamos hace un rato en la clase, ¿va a tener vida eterna? No, ya tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. Desde que recibimos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Entonces, hermanos, todos nosotros, los hijos de Dios, dice Pedro, continúa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjense, cada uno de nosotros, ser edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo. Por lo tanto, cuando nosotros declaramos que somos creyentes en Cristo, hijos de Dios, estamos involucrados en un sacerdocio santo, declarado por Dios a su pueblo. Somos sacerdotes ante el Señor. ¿Y cuál es la misión del sacerdote? Es llevar al pueblo a la presencia de Dios. ¿Cuánto testificas tú, hermano, hermana, acerca del Señor? En tu diario vivir, en tu vecindario, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo. ¿Cuánto testificas del Señor como sacerdote de Dios? Según lo que nos está enseñando Primera de Pedro. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, somos sacerdotes y las hermanas son sacerdotisas en las manos del Señor para reconciliar al mundo con Dios. Y ahí tenemos nosotros un gran sacrificio de alabanza que ofrecemos a nuestro Dios. El autor de la epístola a los Hebreos vuelve a la doctrina a la cual había aludido respecto a la abrogación de las antiguas ceremonias y se anticipa a una objeción que pudiera hacerse al respecto. Porque como los sacrificios fueron añadidos como complementos del tabernáculo, cuando éste fue abolido, el tabernáculo, entendemos que también los sacrificios cesaron. Entonces, ya no tenemos que estar haciendo nosotros esos sacrificios que hacía antes el pueblo para reconciliarse con Dios. El sacrificio para reconciliarnos con Dios lo hizo Jesucristo en la cruz. Una vez y para siempre. Y no se repite. No se repite ese sacrificio. Por eso
La misa romana está completamente equivocada en su visión. Cuando dicen que cada vez que se celebra la misa se está sacrificando a Cristo. No, Cristo se fue sacrificado una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros, por los pecados de todo el mundo, y no vuelve a hacerlo. El apóstol nos había enseñado que como Cristo sufrió fuera del real, lo vimos eso en la predicación anterior, nosotros también somos llamados a lo mismo. Y por consiguiente, el tabernáculo debe ser olvidado por aquellos que le siguen. No estar apegados a la antigua ley, no estar apegados a las antiguas prácticas, no estar apegados a lo que el pueblo antes hacía, antes de la venida de Cristo. Hasta ahí estaba bien, pero después de la venida de Cristo, después de la muerte de Cristo en la cruz, después de la resurrección del Señor de entre los muertos, y después de haber ascendido Cristo a la diestra de Dios, ya nada de eso es necesario. No son necesarios esos sacrificios. Entonces, ¿cuál es el modo de adorar a Dios en el Nuevo Testamento? Dios no puede ser verdaderamente invocado por nosotros, ni su nombre glorificado, excepto a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador. Si no lo hacemos a través de Cristo, nuestra oración no es escuchada por el Padre. No. Por eso cada vez que oramos, hermanos, nuestra oración debe ser finalizada en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No es mi nombre. No porque yo soy el pastor, no porque yo soy el anciano de la iglesia, o el diácono o la diaconisa de la iglesia, o un hermano que tengo muchos años de experiencia y de recorrer en el Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Es la única forma que podemos presentarnos delante de Dios. Él es que santifica nuestros labios, que de otra manera estarían impuros para entonar alabanzas a Dios. Qué hermoso el himno que cantamos al final, antes de pasar al sermón. Lo sabía yo con otra letra, entonces por eso le dije al hermano que no lo conocía. O si tuviera yo lenguas mil, lo conocíamos con esa letra. Qué hermoso el testimonio que va dando ese himno, que va entregando para que nosotros adoremos y alabemos a nuestro Dios. Entonces, si no es a través de Cristo, no podemos entonar alabanzas a Dios. Y es Él quien abre el camino para nuestras oraciones y quien ejecuta el oficio de sacerdote, presentándose delante de Dios a nombre nuestro. Qué grande, ¿verdad? Esa es la misión de Cristo. De esta forma, así y únicamente así, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podemos ofrecer siempre a Dios, por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Si yo con mis labios confieso el nombre de Cristo y adoro a Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No están los santos colocados en las paredes. No está la intercesión de María, la madre de Jesús, porque ella también fue una pecadora que tuvo que arrepentirse de sus pecados y lo hizo con gracia delante del Padre. Porque ella también sintió la carga de su pecado en su ser y se remitió al Padre. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Estamos hablando, ¿verdad? Un sacrificio de alabanza. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Tengo varias cosas en común con mi amado hermano Juan Trigo. Varias cosas, varias coincidencias. Y una es que a los dos nos gusta buscar el significado de las palabras, ¿verdad? Y
buscarlas por aquí y por allá hasta estar satisfecho. Encontré dos acepciones para esta palabra, para la palabra sacrificio. Una dice, ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. Esa es una explicación de la palabra sacrificio. Otra, bien parecida, dice, es un esfuerzo, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Eso es sacrificio. Veamos 4 sacrificios que podemos hacer los creyentes para adorar a nuestro Dios. El primero, podemos sacrificar nuestra persona, ¿o no? Podemos sacrificar nuestra persona. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo bien conocido por todos, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice que es la razón de vuestro culto. Es lo mismo dicho en diferentes palabras y diferente orden. Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Y qué significa eso? Estar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Que sea en los Vilos, que sea en no sé dónde, por allá, que sea en Santiago, que en cualquier lugar donde nosotros estemos para realizar la obra del Señor. Y muchas veces resulta en un sacrificio que nosotros tenemos que hacer, sacrificio vivo, ¿verdad? Qué hermoso este pasaje de Romanos. Alguien ha dicho, cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, todo lo demás que tenga que darle resulta fácil. ¿Será verdad? Claro que es verdad. Cuando yo me entrego al Señor a hacer su voluntad, no me fijo en sacrificios que tengo que hacer o cosas que tengo que dejar, es que si voy a la reunión esta noche me voy a perder el partido que juega Chile en la Copa América. ¿Y qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué trasciende a nuestra vida? ¿Verdad? Eso es importante. Obedecer al Señor en lo que el Señor quiere de nosotros. En este caso, como decía, está nuestro tiempo. ¿Para quién no es nuestro tiempo? ¿Es para mí o es para el Señor? ¿Es para mí y mi familia? ¿Para mis entretenciones? ¿Mi tiempo es para mis gustos? ¿Para darle satisfacción a mis gustos? ¿A lo que a mí me gusta hacer? ¿Es para mis paseos? Es que no puedo ir el domingo porque tenemos un paseo, que el niño en el colegio, que la niña, y cómo no lo vamos a llevar y cómo no vamos a ir. Mientras tanto la iglesia sigue caminando. Me acuerdo un coro muy bonito que cantábamos antes, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Claro, la iglesia sigue su avance, pero nosotros nos detenemos en el tiempo y no queremos sacrificar nuestra persona y usamos nuestro tiempo
que tenemos libre de trabajo para cualquier cantidad de cosas que se nos venga a la mente. Pero al estar en las cosas del Señor, lo posponemos para otra ocasión. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, hermano y hermana, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la razón de vuestro culto, o vuestro culto racional. Eso es lo que el Señor quiere. Veamos un segundo caso de sacrificio nuestro. Podemos sacrificar nuestros bienes. Si Dios, hermano, hermana, si Dios no tiene tus bienes a su servicio, tampoco lo tendrá a usted para servirle. Así es la realidad. Ay, es que cómo estar dando tanta platita. Y se nos olvida que el Señor es amplio en bendecirnos. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme. Y ver, dice, si no os abriré las puertas del cielo, las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me acordaba ayer cuando íbamos para Santiago, llovía que daba gusto. Pero llovía afuera, no dentro del auto. Entonces nosotros íbamos tranquilos, ¿verdad? Y Dios estaba derramando su bendición de la lluvia. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Linda, exquisita la lluvia que nos cayó el fin de semana. Necesaria para todos nosotros. Y así hace la comparación el profeta. Y probadme si no derramaré, abriré las puertas del cielo, las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es sobreabunde? Que tenemos y tenemos más y más de lo que nosotros queremos y necesitamos. Si el Señor no tiene el control de sus bienes, hermano, tampoco va a tener el control de usted en su vida. Un acto significativo lo vemos en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Aquí aparece un personaje muy simpático. A mí siempre me ha caído tan bien Bernabé. Hechos 4, 36 y 37. Dice este pasaje. Entonces José, que después recibió por los apóstoles, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Miren qué lindo, ¿ah? Qué lindo el significado de Bernabé. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, una propiedad, no sabemos cuánto costaría, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda bendición este Bernabé! Tengo esta heredad. La voy a vender. Y con eso me voy a construir una casa mejor. Voy a comprar un buen auto. Bueno, en ese tiempo no había auto. Una buena mula. Un buen caballo. ¿Ya? Y una buena carreta para que me lleve de un lugar a otro. ¿No? Él tomó el producto de esa venta y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor en la tierra. Qué lindo ejemplo nos da nuestro hermano Bernabé. Qué hermoso ejemplo. Tercero,
podemos ofrecer un sacrificio de alabanza, como hemos leído en este versículo 15 de nuestro capítulo, que dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. Pero que el alabar el nombre del Señor mediante el canto, hermanos, escuchemos esto por favor con atención, mediante el canto, la oración o la lectura de la palabra, no sea algo repetitivo solamente. Fíjense, que no sea algo que el coro número tanto, entonces lo abro y me pongo a cantarlo, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, y mientras tanto estoy pensando, ¿qué es lo que voy a hacer a la tarde? ¿Qué cosa me gusta hacer para satisfacerme yo? Pero seguimos cantando, alabaré, alabaré, y nuestro pensamiento está por allá, lejos. Que no sea algo repetitivo, sino que sea hecho con el corazón y que nuestros labios expresen lo que hay en nuestro corazón y así no recibir la tremenda reprensión del Señor en Mateo 15, versículos 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¡Qué terrible esa reprensión del Señor! Y eso nos viene a cada uno de nosotros, me viene a mí. Y te viene a ti, hermano, y a ti, hermana. Porque cuántas veces nosotros estamos cantando, mirando la letra, pero nuestro pensamiento está en otra cosa. Cantemos con el corazón. No solamente con la memoria, no solamente con nuestros ojos puestos en la letra, cantemos con entendimiento. Alabemos al Señor con nuestro ser entero, para no recibir esta terrible reprensión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El cuarto, también podemos ofrecer el sacrificio de nuestros actos haciendo el bien. Hacer el bien y ayudar es un sacrificio que agrada a Dios. Leamos entonces el versículo 16 que llevamos ahí en nuestro pasaje de Hebreos capítulo 13. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. El apóstol nos muestra aquí otra forma de ofrecer un sacrificio constante y aceptable. Todos los actos y servicios de amor desinteresados a nuestro prójimo son sacrificios aceptables ante Dios. Es grato delante de Él todos los beneficios que hagamos a nuestro prójimo. Yo le estaba diciendo a mis hermanos el terrible momento que está pasando la iglesia de Chiguayante. Ustedes vieron las fotos que nos llegaron y que yo las envié a todos los hermanos ahí en la red de WhatsApp. Y vimos cómo el agua pasándose por todas partes inundó la cocina, las salas de clases, el templo, todo lleno de agua por ese terrible temporal allá en Concepción. Gracias a Dios que la casa de nuestro pastor Juan Lobos no fue afectada por la entrada del agua. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué cosa es grata para Dios? Que nosotros como iglesia abramos nuestro corazón y levantemos una ofrenda de amor para nuestros hermanos. Porque eso es grato delante del Señor. Y eso anima a nuestros hermanos de Chiguayante, sabiendo que hay iglesias
que los apoyan, que los aman y que les están ayudando en esta necesidad tan grande. No importa que el presbiterio tenga fondos para arreglar el problema que ellos tienen, pero para ellos recibir una ofrenda de una iglesia pequeña, pobre, reducida en cosas materiales que pueda hacer, y que reciba una ofrenda de esa iglesia, es para que la iglesia de Chiguayante diga, nuestros hermanos nos aman. ¿Verdad? Así entonces, insinúa que el ofrecer sacrificios de carneros y otras cosas, bueyes, granos, observar las fiestas solemnes, ya no tiene vigencia, ni sentido, ni lugar ante Dios. No es necesario. Estas otras cosas sí son necesarias. Tener misericordia de los necesitados. Dios considera la vida de oración como sacrificio ante Él. Hermanos, la oración es un sacrificio de nosotros delante del Señor. Porque tenemos que dejar de hacer esto, lo otro, aquí, allá, para congregarnos en oración. Y anoté aquí una pregunta, que perdónenme, que si llega muy duro a sus corazones, contéstenle al Señor. Llegar a las 10 de la mañana a orar en este tiempo que hace tanto frío, pero considerémoslo, hermanos, como un sacrificio de alabanza para Él. Considerémoslo así. Un sacrificio de alabanza para Él. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. También nuestra vida limpia que honre su nombre. Hermanos, cerremos nuestros labios cuando estemos tentados a decir un chiste subido de color. Cerremos nuestros labios. Ofrezcámosle a Dios un sacrificio de alabanza. Y yo cierro mis labios para no enlodar el nombre de mi Señor. Porque Él no es digno de que un hijo suyo esté hablando cosas impropias. Cerremos nuestros labios, hermanos, cuando estemos prontos a hablar mal de algún hermano. Porque nuestro Dios quiere que ofrezcamos sacrificio de alabanza a Él y que amemos a nuestros hermanos, así como amamos al Señor. Hermanos, cerremos nuestros labios cuando estamos a punto de tomar el nombre del Señor en vano. Y esto es grave, porque dice el Señor que Él abomina eso. ¿Y cuántas veces de los labios de nuestros hermanos aparece por cualquier motivo un por Dios, o Dios quiera esto, ojalá que Dios aquí, que Dios allá? El nombre de Dios es sagrado y no tenemos que usarlo para cosas vanas y superfluas. El nombre de nuestro Dios es grande e inmenso y tenemos que usarlo para alabarle, para adorarle, para clamar a Él, para pedir su bendición. Todo esto lo considera como hecho a Él y lo honra con el nombre de sacrificio. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. De esta manera, los elementos de la ley resultan superfluos ahora, porque nos desvían de la forma correcta del sacrificio. El sentido es que si deseamos sacrificar algo a Dios, debemos invocarlo
y reconocer su generosidad con acciones de gracias. Y además que debemos hacer bien a nuestros hermanos. Estos son los verdaderos sacrificios que los cristianos debemos ofrecer. Y termina el versículo 16 diciendo justamente esto. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios. No de otros. No de cosas innecesarias. En cuanto a otros sacrificios, no hay tiempo ni lugar para ellos. Termino este mensaje leyendo un mensaje que me llegó en el día de ayer. Me lo mandó un hermano de Colombia. Palabras de el gran predicador y siervo del Señor Charles Stanley. Dice nuestro hermano Stanley, la vida cristiana no consiste en pasar 1 hora o 2 en la iglesia cada semana. Sí, yo fui el domingo. Ya estuvo largo el culto. Estuvo larga la predicación. Se le pasó la mano al hermano. No miró el reloj. No significa eso. Dice nuestro hermano y pastor Stanley, es un estilo de vida continuo de servicio en el hogar, el trabajo, la escuela o donde quiera que estemos. Esa es la vida cristiana según la Escritura, según nuestro Señor. Todo lo demás nos sirve. Adoremos y honremos a nuestro Señor con nuestra vida. Y haciéndolo así, estaremos dispuestos a dar todo lo demás para glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga, hermano.